Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Elisa Ocampo. Les voy a presentar mi propuesta de investigación doctoral para el doctorado en innovación educativa. La propuesta se titula Modelo híbrido innovador apoyado en IA para la enseñanza de la metodología de la investigación en un posgrado clínico. La presentación está organizada en 10 apartados. Iniciaré con una introducción y el planteamiento del problema. Luego presentaré las preguntas de investigación, los objetivos y el marco referencial. Posteriormente explicaré la metodología, las consideraciones éticas, los resultados esperados, la matriz de riesgos y el cronograma de ejecución. Bueno, la formación en metodología de la investigación es un componente fundamental en los posgrados clínicos. La metodología de la investigación permite que los residentes desarrollen competencias para interpretar la evidencia científica, para formular problemas relevantes, para generar nuevo conocimiento y tomar decisiones clínicas fundamentadas en la evidencia. Sin embargo, existe un problema y es que, aunque la investigación se reconoce como necesaria y valiosa, muchos residentes muestran bajo interés y poca participación en actividades investigativas. Esto evidencia una distancia importante entre la importancia declarada de la investigación y la forma como los estudiantes viven su aprendizaje. Esto se ha evidenciado a nivel local y en varios estudios a nivel latinoamericano y de otros países de Estados Unidos y de Europa. Frente a esta situación, la innovación educativa ofrece una oportunidad para transformar la experiencia de aprendizaje. Los entornos híbridos pueden favorecer la motivación, la autoeficacia y el aprendizaje profundo, especialmente cuando articulan la flexibilidad de lo virtual con espacios de aplicación y acompañamiento. A su vez, la inteligencia artificial generativa abre posibilidades para diseñar recursos más contextualizados, actividades formativas y experiencias de aprendizaje más adaptables. Por eso este proyecto se plantea desde un enfoque de investigación basada en el diseño, que permite crear, implementar y evaluar una intervención apoyada en la IA y evaluarla en un contexto educativo real. El proyecto se enmarca en la línea de educatrónica y tecnologías emergentes del doctorado en innovación educativa, con foco en IA generativa, aprendizaje basado en problemas y en un entorno de posgrado clínico. Y tenemos el árbol de problemas. Este árbol sintetiza la situación que les he mencionado. En el centro se ubica la falta de interés por el aprendizaje de metodología de la investigación. En la base aparecen causas como experiencias previas negativas, baja autoeficacia, preferencia por las actividades clínicas, poca disponibilidad de tiempo protegido y estrategias pedagógicas poco innovadoras y aisladas del contexto clínico, que también están aunadas probablemente a una formación pedagógica limitada de los docentes de salud, del área de la salud. Como consecuencia, se observa una baja participación en investigación, un pobre pensamiento crítico. De manera preocupante se observa una menor capacidad de toma de decisiones basadas en evidencia y una baja producción de nuevo conocimiento. Esto todo lleva a una baja producción investigativa, a una disminución en la calidad de atención en salud y a comunidades académicas débiles. En el contexto local, esta problemática se expresa en los posgrados clínicos de la Facultad de Salud de la universidad donde laboro, donde la enseñanza de la metodología de investigación se da de manera heterogénea y en algunos casos, en algunos posgrados, ni siquiera está en la malla curricular. Esto fue evidenciado durante el proceso de acreditación, por lo cual el Plan de Mejoramiento Institucional 2024-2034 identificó esta brecha como un área crítica y se ha propuesto que en la reforma curricular se incluya la metodología de la investigación
dentro de los posgrados clínicos. Esto abre una oportunidad concreta para proponer un modelo pedagógico estructurado, pertinente y con potencial de ser replicado no solo a nivel del posgrado clínico donde se realizaría el proyecto inicialmente, sino en los otros posgrados de la Facultad de Salud. En esta gráfica podemos evidenciar un poco de manera más amplia a nivel nacional la problemática de la baja producción investigativa de los profesionales de la salud. Aquí tenemos en los paneles 1B y 2B los escenarios nacionales y a nivel del Valle del Cauca. Aquí tenemos en la gráfica se dan los investigadores reconocidos por MinCiencias según la formación. Como podemos evidenciar, a nivel nacional, solo 581, que representa menos del 3% de los investigadores reconocidos por MinCiencias, pertenecen a alguna especialidad médica. Y en el Valle del Cauca se observa un panorama similar. Como vemos aquí, solo 534 de los investigadores reconocidos por MinCiencias tienen alguna especialidad médica, solo 45 tienen alguna especialidad médica y eso también representa menos del 3%. De todo lo expuesto anteriormente, surge la pregunta central de este proyecto, y es ¿qué características debe tener un modelo innovador de educación híbrida apoyada en la IA para la enseñanza de la metodología de investigación en un posgrado clínico? También surgen dos preguntas secundarias. ¿Cuáles son las necesidades y barreras para el aprendizaje de la metodología de la investigación en un posgrado clínico? ¿Y cómo transforma este modelo la autoeficacia, los conocimientos de la lectura crítica y la motivación de los residentes? Derivados de estas preguntas tenemos los objetivos generales y específicos. El objetivo general es crear un modelo pedagógico innovador de educación híbrida apoyado en la IA para la enseñanza de la metodología de investigación en estudiantes de posgrado clínico de una universidad pública en Cali, Colombia. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar las necesidades y barreras para el aprendizaje de la metodología de la investigación en el posgrado clínico, diseñar un modelo pedagógico híbrido apoyado en la IA para la enseñanza de la metodología, implementar el modelo en estudiantes de un posgrado clínico de la Facultad de Salud y evaluar el impacto en los conocimientos, lectura crítica, autoeficacia y motivación de dicho modelo. Aquí vamos a hablar un poquito de los fundamentos teóricos del modelo que vamos a plantear. El primer fundamento teórico es el constructivismo. En términos generales, el constructivismo plantea que el aprendizaje no consiste solamente en la recepción pasiva de la información, sino en un proceso activo mediante el cual las personas construyen nuevos conocimientos al conectar la información nueva con experiencias previas. O sea, los estudiantes no solamente reciben la realidad, sino que la interpretan, la organizan y le atribuyen significado. Vygotsky desarrolló el concepto de zona de desarrollo próximo, el cual hace referencia a la distancia que existe entre lo que un individuo puede hacer en forma autónoma y lo que puede lograr con ayuda de alguien. Por su parte, Ausubel, también dentro de esta corriente constructivista, aporta que el constructivismo tiene relación con la teoría del aprendizaje significativo. Y la idea central es que el aprendizaje significativo es un proceso en el cual la nueva información se relaciona con un aspecto relevante ya existente en la estructura de conocimiento de un individuo. En el caso de los residentes clínicos esto es particularmente importante. La metodología de la investigación cobra sentido cuando se conecta con preguntas clínicas reales, con la atención del paciente y con espacios de mentoría que acompañan el desarrollo progresivo de competencias. El segundo fundamento teórico importante es la andragogía, el cual abarca la forma en la cual aprenden los adultos y fue propuesta principalmente por Nobles. Esto se articula con el aprendizaje experiencial de Kohn. En síntesis, se ha propuesto que los adultos aprenden mejor
cuando el contenido se relaciona con problemas reales, cuando pueden aplicar lo aprendido de manera inmediata y cuando se reconoce su experiencia previa. En los residentes, esto implica que la enseñanza de la metodología de la investigación debe ser flexible, práctica y vinculada a situaciones clínicas reales, valorando sus experiencias y autonomía. Otros componentes teóricos importantes son las teorías de la autodeterminación, la autoeficacia y la comunidad de indagación. En la teoría de la autodeterminación se propone que la motivación mejora cuando se fortalece la autonomía, la competencia y la relación con otros. La autoeficacia propuesta por Bandura permite comprender por qué algunos residentes evitan la investigación si sienten que no son capaces de desarrollarla. Para mejorar esto es clave diseñar actividades con logros tempranos y adaptados a los conocimientos basales de los individuos. La comunidad de indagación, por su parte, aporta la idea de integrar presencia social, cognitiva y docente en entornos híbridos para generar experiencias de aprendizaje más completas. La medicina basada en la evidencia es otro concepto muy importante que empieza a cobrar relevancia en los años 90, impulsado por el grupo de medicina basada en la evidencia de la Universidad de McMaster y en particular Guyat, que fue uno de sus principales exponentes. Esta es la definición de la medicina basada en la evidencia. Ellos establecen que es un nuevo paradigma para la práctica médica que resta énfasis a la intuición, a la experiencia clínica no sistemática y al razonamiento fisiopatológico como fundamentos suficientes para la toma de decisiones, y resalta el análisis de la evidencia proveniente de la investigación clínica. Claro está, la medicina basada en la evidencia exige una búsqueda eficiente de la literatura, una valoración crítica de la evidencia y la aplicación razonada de esta evidencia al cuidado del paciente. En este sentido, la metodología de la investigación no debería enseñarse como un conjunto aislado de conceptos, sino como una competencia estratégica para ejercer una medicina crítica, actualizada y responsable bajo los parámetros de la medicina basada en la evidencia. En este proyecto, la inteligencia artificial se va a incorporar en particular desde el diseño instruccional. La literatura, aunque todavía no es muy profusa en esta área en particular de la educación a nivel de posgrados clínicos, sí muestra que la inteligencia artificial puede apoyar tareas de bajo riesgo, optimizar procesos y facilitar la colaboración con expertos temáticos. Los autores también reconocen límites importantes como la calidad del contenido, la privacidad, la autoría, el plagio y la necesidad de revisión humana. En este proyecto, la inteligencia artificial se concibe como un asistente para diseñar casos clínicos, escenarios de aprendizaje basado en problemas, preguntas formativas, guías de discusión y actividades en Moodle bajo la supervisión de un experto en metodología de la investigación y clínica. Entonces tenemos que con base en los fundamentos teóricos que vimos, el modelo pedagógico propuesto tendrá un enfoque constructivista centrado en el aprendizaje activo y vinculado con la práctica clínica. Combinará el ABP en la aula invertida y la evaluación formativa. Los residentes revisarán conceptos de manera asincrónica y luego participarán en espacios presenciales de discusión, aplicación y mentoría, todo esto apoyado con la inteligencia artificial. La dimensión tecnológica se desarrollará principalmente en la plataforma Moodle con herramientas de inteligencia artificial y se va a complementar con sesiones presenciales. Esta es la estructura general de cada módulo. Se iniciará con un problema clínico diseñado con apoyo de la IA, seguido de actividades evaluativas que pueden incluir selección múltiple, mapas conceptuales, preguntas de verdadero y falso. Y también estarán incorporados recursos de aprendizaje autónomo como textos, videos, infografías diseñados por la IA. Y finalmente habrá espacios de comunicación y retroalimentación con chats, foros e interacción con el docente en sesiones presenciales. Ahora vamos a ver algo del estado del arte. Vamos a revisar las diferentes estrategias que la literatura ha mostrado para enseñar metodología
de la investigación y medicina basada en la evidencia. Tenemos por una parte los talleres y bootcamps. Estos se han mostrado como estrategias efectivas a corto plazo, pero tienen limitaciones para generar una transferencia continua. Los cursos en línea sincrónicos ofrecen flexibilidad, pero no se ha mostrado que se logren cambios sostenidos en la motivación o actitud de los residentes hacia la metodología de investigación. Los diseños híbridos y los modelos longitudinales parecen prometedores porque conectan el aprendizaje con escenarios clínicos reales, sin embargo no hay aún evidencia concluyente al respecto. La literatura muestra entonces, deja entrever varias tensiones relevantes. Una de ellas es la relación entre flexibilidad y profundidad. Los cursos asincrónicos facilitan la cobertura, pero pueden limitar el acompañamiento individual. Otra tensión aparece entre la participación y el aprendizaje profundo, porque una estrategia puede ser, por ser innovadora, puede ser muy atractiva y tener una alta tasa de participación, no necesariamente puede producir competencias duraderas. También se ha identificado una tensión entre los modelos de habla netamente teóricos que pueden ser más fáciles de estandarizar y modelos de integración clínica que son en sí más coherentes con la andragogía, pero pueden ser un poco más difíciles de llevar a cabo. La brecha central entonces es clara. Aún no se conoce con certeza el modelo pedagógico que permita desarrollar competencias investigativas duraderas y transferibles en los residentes. En cuanto a la metodología con la que se ha estudiado este tema, hay varias limitaciones. Hay poca evaluación de aspectos cognitivos como la motivación, la autoeficacia y hay un bajo uso de instrumentos validados. Además, predominan estudios fuera del contexto local, no hay mucha evidencia a nivel local. Es por eso entonces que se propone este proyecto en el cual se aplicaría un modelo pedagógico con un fundamento teórico robusto y que incorpore la inteligencia artificial. Adicionalmente, aún hay muy poca evidencia acerca del uso de la inteligencia artificial a nivel de educación de la metodología de investigación en posgrados clínicos, lo que justifica aún más la realización de este proyecto. Ahora vamos a ver la parte de los métodos del proyecto. Metodológicamente, el proyecto se enmarca en la investigación basada en el diseño o DBR por sus siglas en inglés. Este enfoque permite desarrollar intervenciones educativas en contextos reales y generar evidencia empírica de la aplicación y de implementación de esos diseños mediante ciclos de diseño, implementación, evaluación y ajuste. La perspectiva epistemológica será pragmática y constructivista, porque combina la necesidad de resolver un problema educativo concreto con una comprensión del aprendizaje como un proceso situado, activo y social. El estudio tendrá un enfoque mixto secuencial explicativo, combinará métodos de recolección de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. El proyecto se organiza en 3 fases. La primera fase es el análisis preliminar, donde se profundizará en la literatura y se caracterizarán las necesidades y barreras mediante encuestas, entrevistas y grupos focales a docentes y residentes. La segunda fase corresponde al diseño del modelo pedagógico híbrido apoyado en la IA y su revisión por expertos. La tercera fase será la implementación y evaluación de residentes de primer año del posgrado de pediatría. Algo para destacar es que la investigación basada en el diseño suele trabajar con ciclos iterativos completos. Sin embargo, en este proyecto la implementación se va a realizar durante un semestre académico, lo cual limita la posibilidad de rediseñar todo el curso varias veces. Para responder a esta condición se plantean ciclos iterativos, como podemos ver en esta gráfica, donde durante la implementación se va a recolectar información periódica sobre la participación, usabilidad, satisfacción y dificultades
para ajustar las actividades subsiguientes. Cuanto a las unidades de análisis, contexto y participantes, el estudio se va a desarrollar en un posgrado clínico de pediatría de una universidad pública de la ciudad de Cali. Las unidades de análisis van a variar en cada fase del proyecto. En la fase preliminar van a participar docentes y residentes del programa con el fin de identificar las necesidades y barreras en cuanto a metodología de investigación. En la fase de implementación, la intervención se aplicará a los residentes de primer año y con ellos también se realizará la fase de evaluación. En esta tabla podemos ver el resumen de las unidades de análisis, contexto y participantes según las fases del diseño. Como ven, el tamaño de muestra varía según los residentes que están matriculados en cada año. En la fase de análisis preliminar se le haría la recolección de datos a todos los residentes matriculados que acepten participar, que son 24 residentes en total, son 8 residentes para cada año, pero ya en la fase de implementación se realizaría solo con los residentes de primer año porque ellos son los que tienen el espacio diseñado para el área de metodología de la investigación. En cuanto a las variables, en la fase preliminar se recolectarán variables demográficas y académicas como edad, sexo, cargo, nivel educativo y formación previa para en investigación. También se medirán autoeficacia, habilidades de lectura crítica, relevancia percibida de las competencias y barreras para el aprendizaje de la metodología. Estas variables permitirán comprender tanto el perfil de los participantes como las condiciones que deben orientar el diseño del modelo. Durante la implementación y evaluación se analizarán variables relacionadas con la experiencia de uso, satisfacción, conocimientos en metodología de la investigación, autoeficacia, lectura crítica y motivación. Algunas de estas variables se medirán de forma periódica durante los módulos, mientras que otras se evaluarán antes y después de la implementación. Esto permitirá valorar tanto el proceso como los cambios asociados al modelo. Adicionalmente, se incluirán variables derivadas del uso del Moodle, como la proporción de los residentes que completan los módulos a tiempo, dificultades técnicas, tiempo invertido, número de ingresos, visualización de los recursos y participación en las actividades. Estos datos son importantes porque permiten observar cómo se comporta la intervención en condiciones reales. Aquí tenemos los instrumentos de recolección según las fases. La autoeficacia en investigación se medirá con la escala de CRES, que está validada en inglés, va a requerir traducción, retrotraducción y una prueba piloto. La lectura crítica se va a evaluar con una versión adaptada del test de Fresno. Las barreras se medirán mediante una encuesta adaptada de estudios previos y la relevancia de competencias mediante un instrumento propio tipo Likert. Además, se realizarán entrevistas o grupos focales para profundizar los resultados cuantitativos iniciales. De acuerdo al enfoque mixto secuencial explicativo, de acuerdo a esos resultados cuantitativos, se diseñarán y se seleccionarán las personas que van a participar en los grupos focales y en las entrevistas. Durante la implementación se evaluará la experiencia del usuario mediante el cuestionario UECO. La satisfacción se va a medir mediante una escala adaptada para cursos online y los conocimientos mediante cuestionarios estructurados en el Moodle. También se utilizarán reportes de la plataforma para analizar la participación y el uso de los módulos. En la evaluación pre y post se utilizará nuevamente la escala CRES, el test de Fresno adaptado y una escala de motivación hacia la investigación. Y al final, nuevamente en esta fase de implementación y evaluación se realizarán las entrevistas o grupos focales. Cabe anotar que cuando no se disponga de los instrumentos validados en español, se realizará un proceso de traducción, retrotraducción, validación de contenido y prueba piloto. Y las guías de los grupos focales y las entrevistas serán diseñados de acuerdo a los resultados cuantitativos. El análisis cuantitativo será principalmente descriptivo. Las variables continuas se resumirán mediante medias y desviaciones estándar o medianas según su distribución.
Los cambios pre y post se van a evaluar mediante pruebas no paramétricas para datos pareados, como el test de Wilcoxon. Esto porque pues, no se tiene un tamaño de muestra muy grande dada la estructura del programa. El análisis cualitativo combinará codificación abierta y axial con códigos deductivos derivados del marco teórico y códigos inductivos emergentes de los relatos. Finalmente, se integrarán ambos componentes para explicar los hallazgos. Se utilizarán el software R para los análisis cuantitativos y el qualcoder para los cualitativos. Ambas son software de uso libre. Con respecto a las consideraciones éticas, el estudio se desarrollará bajo los principios éticos de investigación en humanos. El consentimiento informado será específico por cada fase y dejará claro que participar en la investigación es voluntario y no tendrá consecuencias académicas para los residentes o administrativas para los docentes. Los datos se manejarán con códigos alfanuméricos y protección con contraseña. También se reconoce el posible conflicto derivado del doble rol de la investigadora, por lo que se reforzará la separación entre actividad académica e investigativa y se reportarán de manera transparente los resultados, incluidas las limitaciones y hallazgos y resultados no esperados. Estos resultados serán divulgados con fines puramente académicos. En cuanto a los resultados esperados, el primer resultado esperado es un diagnóstico de las necesidades y barreras para el aprendizaje de la metodología de investigación en residentes en el contexto local. En esta fase también se espera contar con instrumentos traducidos, adaptados y revisados, precisamente pues en el contexto del estudio. Otro resultado será el modelo pedagógico diseñado, acompañado de una guía pedagógica, un documento técnico de su estructura y los módulos configurados en el Moodle, que potencialmente podrán ser transferidos a otros posgrados clínicos. Finalmente, se espera documentar la implementación y evaluar cambios en conocimiento, lectura crítica, autoeficacia y motivación, generando evidencia empírica de un modelo pedagógico con base constructivista apoyado en la guía para la enseñanza de la metodología en un contexto de aprendizaje complejo como lo es un posgrado clínico. Los productos académicos esperados incluyen 2 participaciones en coloquios doctorales, 2 informes de misión e innovación, una ponencia, un evento relacionado con educación médica, innovación educativa o investigación en salud y 1 o 2 artículos académicos. El proyecto reconoce además varios riesgos. Los principales son el tamaño muestral reducido, que es inherente a la estructura del programa de pediatría en el cual se va a realizar el proyecto, y la ausencia de instrumentos validados en el contexto local. Para mitigar estos riesgos, se utilizarán análisis descriptivos, integración cualitativa y los riesgos relacionados con los instrumentos se mitigarán realizando traducción, retrotraducción y validación de contenido de las escalas. También se contemplan riesgos operativos como baja participación, percepción de obligatoriedad, dificultades técnicas en el Moodle y sostenibilidad del modelo. Las estrategias de mitigación incluyen seguimiento cercano, comunicación bidireccional, consentimiento informado claro y pruebas técnicas previas. Otro riesgo es la no sostenibilidad del modelo una vez finalizado el proyecto. Para mitigarlo se realizará socialización con docentes y directivos y una guía pedagógica y documento técnico que facilite la replicabilidad. Aquí tenemos una tabla que resume el cronograma por fases. El cronograma se proyecta en 30 meses. La fase de análisis preliminar se desarrollará entre el mes 1 y 5. Esto incluirá el sometimiento a ética, la traducción y validación de los instrumentos, encuestas y pruebas diagnósticas. La fase de diseño irá entre los meses 6 a 17 con elaboración del modelo, materiales y curso en el Moodle. La implementación se realizará entre los meses 18 y 23, seguida el análisis, triangulación e informe final, que se realizará entre los meses 24 y 28. Los meses 29 y 30 se destinarán a la producción académica final. Esta figura detalla la primera parte del cronograma de la fase preliminar y de diseño que van hasta el mes 17, como podemos ver aquí. Y en la segunda parte del cronograma, en formato de Gantt, se ubican la implementación y la evaluación que van hasta el mes 30.
Para concluir, este proyecto parte de una necesidad concreta: fortalecer la enseñanza de la metodología de la investigación en posgrados clínicos, especialmente en un contexto donde los residentes requieren competencias para leer críticamente la evidencia y tomar decisiones fundamentadas en evidencia científica de calidad. La propuesta busca integrar pedagogía, tecnología, inteligencia artificial y práctica clínica en un modelo híbrido con enfoque constructivista y evaluar su implementación e impacto con métodos robustos y con una metodología bien fundamentada. Bueno, muchísimas gracias por su atención y esto sería todo.